Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos. Es una bendición estar juntos a través de este medio de comunicación que es la internet. Y así, de esa forma, llegamos hasta sus hogares. Y gracias por recibirnos. Muchas gracias. Es fundamental, ¿verdad?, hacer esa convocatoria a la vida familiar. Queremos que los padres y los hijos se sienten a la mesa y hoy puedan recibir el mensaje de esta noche. Gracias por estar aquí con nosotros. Todos son bienvenidos y vamos a orar y a poner todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, cierra sus ojos y oremos. Señor, muchísimas gracias. Esta noche en este lugar, esta tarde noche, queremos agradecerte la oportunidad que nos das de estar juntos, Padre, y queremos hoy anunciar, declarar las virtudes tuyas, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por enviar a Jesús a la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesucristo, por el sacrificio tan grande que has hecho para darnos salvación y vida eterna. Y gracias, Espíritu Santo, por consolarnos y enseñarnos las cosas que debemos de hacer, guiándonos en el camino de la verdad. Muchas gracias. A ti sea el honor, la gloria, la alabanza y la gratitud de nuestro corazón. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien, todos son bienvenidos. Es una bendición estar juntos y un saludo a todos nuestros hermanos que hoy en esta tarde-noche nos permiten entrar a sus hogares. Colosenses capítulo 3, versículo 10 y 11, ¿verdad? Hoy vamos a ver algunas cosas fundamentales para la vida del creyente. Ahí Dios también debe ser el todo en nuestras vidas. Colosenses 3, 10 y 11. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vamos avanzando realmente al analizar este mensaje, ¿verdad?, de una forma más profunda en lo que Dios nos quiere realmente manifestar o enseñar. El Señor nos está ilustrando de muchas maneras lo que quiere que entendamos, que Él debe ser el todo y en todos. Hemos visto que Dios es el todo en la elección. Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo, porque Él fue el que eligió así también, ¿verdad?, que Él es el todo, y también en la redención, porque esta fue iniciada por Él, ¿verdad?, y obra de sus manos. Realmente la redención ha brotado del corazón de Dios. Él es el todo en la justificación, porque todos nosotros somos inútiles, pues no hay quien haga el bien, ni siquiera uno. Así que todo el mundo debe cerrar en la boca frente al juicio de Dios. Él ha manifestado su justicia para ser el justo y a la vez el que justifica al que es de la fe de Jesús. Sabemos que uno solamente vivió, ¿verdad?, sin pecado delante del Padre, y ese fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso a través de Él Dios trae justificación y manifiesta su justicia y su gran misericordia, para que le debamos todo a Él y de esa manera el Señor sea el todo y en todos. La palabra de Dios dice en la elección, escogió lo que no era, o sea, lo inservible, lo desechable, lo vil, lo menospreciado, lo débil, lo que nadie quiere. De lo vil y de lo despreciado, de ahí tomó Dios, para que ningún ser humano se jacte en su presencia. Nadie puede decir que por sí mismo la salvación, porque era buena persona, la alcanzó. Lo hizo para que nadie se levante y diga que vino a Dios porque así lo decidió, o porque no era tan malo, o porque en mi interior decidí hacer buenas obras y ayudé a mucha gente, y ya no faltaba otra cosa más que ahora, ¿verdad?, después de todas esas bondades que hice, realmente venir a Cristo. No, nadie puede decir eso, no es así. Nadie puede osar levantar ni siquiera la mirada, sino que todo el mundo debe de guardar silencio, pues como todos estamos necesitados de su gracia. Así llegamos a la iglesia, ¿verdad?, harapientos, y el Señor nos dio su vestimenta o su vestidura de salvación. Llegamos en bancarrota y ahora tenemos las riquezas de nuestro Señor Jesucristo. Él nos trajo porque estábamos muy perdidos y ahora estamos muy cerca. Éramos menos que nada y ahora somos parte de ese todo.
Y cuando se habla del todo, es todo. Él es el todo nuestro. Y porque Dios ha hecho todo eso, ¿por qué lo hizo? Para que nosotros, ¿verdad? Para que en nosotros haya la necesidad de darle a Él toda la gloria. Él es merecedor de todo el honor, de toda la gloria, de toda la alabanza. Si hacemos un análisis de las Escrituras con los ojos reveladores del Espíritu Santo, veremos que toda palabra y obra de Dios se fundamenta en este principio. Toda intención del corazón del Padre en su trato con el hombre está basada en este designio. Cuando a Jesús le preguntaron en el libro de Marcos capítulo 12, verso 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Verdad? Él respondió, Mateo 12, 29 al 30. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Además le dijo que de estos dos mandamientos, en Mateo capítulo 22, verso 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Por medio de Moisés también, ¿verdad? Ya que estamos viendo, ¿verdad?, cómo el Señor nos está manifestando la importancia, ¿verdad?, de la ley, de los mandamientos y ordenanzas de Dios, ¿verdad? Por medio de Moisés el Espíritu Santo escribió Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y versículo 20 y 21. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 20. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Verso 21. Él es el objeto de tu alabanza, y Él es tu Dios, que ha hecho contigo todas estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Las Escrituras enseñan que Dios no debe de ser lo más importante, sino que, en verdad, Él debe ser el todo, el único. Fuera de Él no hay nada. No es importancia, no es una lista de importancia. Él es nuestro todo, debe ser el único, ¿verdad? Él debe de tener esa posición de único en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente y en nuestras fuerzas. Por tanto, el Señor quiere ser el todo en nuestra vida y en todas las cosas, porque eres la iglesia, porque esa relación con Dios, ¿verdad?, ha brotado del corazón mismo de Él. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que le ames con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos capítulo 12, versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Para eso nos redimió, para ser el todo en nuestra existencia y así ser el todo en la iglesia, el todo en el cielo, el todo en la tierra, el todo en todos. Cristo apareció para deshacer las obras del diablo y quitar lo que impedía. Él ya lo logró para Dios y para la justicia divina, y el Espíritu Santo lo está realizando en nuestras vidas hoy. Para que así como el hombre y la mujer en el matrimonio son una sola carne, así seamos nosotros con Dios, ¿verdad? Y realmente grande es este misterio. Efesios capítulo 5, versículo 31 y 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. En la obra de la justificación, Cristo logró que el reino del diablo, que se oponía al reino de Dios, fuera destruido. Jesús nos rescató, nos justificó y nos reconcilió con Dios, haciéndonos primicias de sus criaturas. Ahora somos hijos de Dios, pero con todo eso no se ha manifestado todavía lo que hemos de ser. Primero de Juan capítulo 3, verso 2.
Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pero cuando Él aparezca, destruirá en forma total el reino de Satanás. Jesucristo ya lo hizo, digamos, de una forma representativa y legalmente en lo que respecta a la justificación. Pero ahora lo está haciendo de forma individual en la obra de la santificación por el poder del Espíritu Santo. En la vida de cada creyente, el Espíritu Santo está destruyendo el poder del pecado. Y cada vez que éste es vencido en cada uno de nosotros, Cristo es glorificado. Él está conquistando cada área de nuestro ser para Dios. Cada vez que el hombre nuevo se va apoderando como una llama de fuego de nuestro intelecto, se va apoderando de la razón, de los afectos, de nuestra voluntad y de todo nuestro ser, Dios está enseñoreando y poseyendo todo en cada uno de nosotros. El Señor con su Espíritu está matando a Adán, o sea, la carne, quitando lo que impide, ¿verdad? Lo que es el pecado, para que el hombre nuevo en Cristo Jesús vaya subyugando cada parte de nuestro ser, hasta que Dios se apodere totalmente de cada uno de nosotros y podamos decir, como el apóstol Pablo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa obra la está haciendo el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, a lo que la Biblia llama santificación. Esto significa que todo el conocimiento de la ley, del mandamiento, de la ordenanza, de los decretos de Dios que conforman la ley que rige el reino de los cielos y que ahora tú y yo estamos conociendo, aplicando en nuestro diario vivir, esto es lo que nos aparta y nos santifica. El Evangelio aplicado a la vida diaria, las normas, las reglas de Dios, de esa manera nuestra vida está siendo santificada. La santificación es algo que ocurre dentro de cada uno como creyentes, donde el Espíritu va destruyendo el poder del pecado en nosotros, ¿verdad? Va destruyendo la altivez, la pretensión, la soberbia, el egocentrismo y todas esas cosas que atentan en forma directa con el designio de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y cuando nosotros asistimos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y nos exponemos a la palabra, ¿verdad? De cualquier forma, ya sea en una palabra escrita, una palabra visual o audible, así como cuando Dios nos habla en profecía, cuando Dios nos habla en sueños, en visiones, por el don del discernimiento o por cualquiera de los dones derramados en la iglesia, el propósito del Espíritu Santo es perfeccionarnos y completarnos en Él. O sea, todo lo que falte, la sensibilidad para escuchar a Dios, para obedecer a Dios, para seguir a Dios, ¿verdad? Bueno, para que Dios llegue a ser el todo en nosotros, en todo nuestro ser. Como ya hemos visto, el propósito de la redención y del hecho de que el Hijo de Dios se encarne y viniera a la tierra, ya fue para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, o para salvar lo que se había perdido. Jesús vino para salvar lo que se había perdido también. Mateo capítulo 18, versículo 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Ahora, se diga como se diga, es lo mismo. Cristo vino a restablecer el reino de Dios en la vida del hombre. Él vino a restaurarlo y lo logró, venciendo al diablo en todas las batallas donde Adán había caído. Vemos que Cristo en el desierto lo venció en la necesidad. Lucas capítulo 4, versículo 2 al 4. Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios,
di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Él triunfó sobre el diablo, cuando renunció a la vanagloria del mundo y no aceptó adorar a nadie que no fuera el Padre. Lucas capítulo 4, versículos 5 al 8. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró al momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y lo derrotó en todas sus luchas contra el mal, ¿verdad? Lucas capítulo 4, versículo 9 al versículo 12. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí a abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Cristo venció sometiéndose a Dios y entregando su voluntad al Padre. Lucas capítulo 5, versículo 30. Y los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Esto es Cristo venciendo, sometiéndose a Dios y viviendo únicamente. Jesús vivió únicamente para el propósito y la glorificación de nuestro Padre Celestial. Lucas 4, verso 34. Diciéndonos: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Juan 17, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús es un prototipo para cada uno de nosotros de vida inocente, de vida santa, de vida perfecta, de una vida sencilla y agradable al Padre. Cristo es el tipo de vida que Dios quiere que vivamos. Por eso es nuestro ejemplo. El Espíritu Santo está derribando en nosotros todo su poder, toda su autoridad que se opone a que ese propósito sea establecido en los llamados de su nombre. Juan 14, verso 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Por eso el apóstol Pablo dice que cuando nosotros andamos en vicios, lascivias, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, brujería, hechicería, rencillas, chismes y todas esas cosas que pertenecen a la carne, no estamos mostrando lo que hemos aprendido de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Por tanto, el apóstol nos exhorta a despojarnos del viejo hombre y a despojarnos de sus deseos engañosos, ya que andemos, ¿verdad?, en la justicia y santidad de la verdad que está en Jesús. Efesios capítulo 4, versículo número 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. El Hijo vivió una vida completamente sometida al Padre en todos los aspectos, en la relación con el Padre, en la predicación, en el servicio con el compañerismo con los apóstoles, en su relación con la gente, ¿verdad?, en el trato con los enemigos, en la guerra contra los demonios, en todo aspecto de lo que es la vida del hombre en este planeta. El Señor Jesús vivió para lo mismo, para que Dios sea el todo en todos.
El Padre era todo para el Hijo. Eso lo vemos en toda área de su vida y ministerio. Jesús dijo en Juan 4, verso 34. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. También dijo Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 7, verso 16. Y Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Juan capítulo 12, versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por sí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió del Padre, la del Padre. El Señor le daba toda la gloria al Padre y amaba hacer la voluntad de Él. Por eso Él dijo en Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Salmo 40, verso 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de tu corazón. El Redentor vivió para hacer la voluntad de Dios y, siendo un ejemplo, un prototipo, destruyó todos los argumentos del diablo. Todo lo que Satanás vociferaba en contra de Dios y de la verdad, Cristo lo desmintió y exhibió públicamente por su triunfo en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo número 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él desenmascaró a Satanás. Él lo desarmó, desactivó todas sus armas y refutó sus pensamientos, sus engaños, su acción sutil. También corrió el velo para que todos vean que Dios es bueno y justo, para que le adoremos por convicción y le sirvamos por amor. Dios nos salvó para destacar su gloria y engrandecer su gracia. Somos despojos de su triunfo y botín de su poderosa victoria. Lo que movió el corazón del Padre para reconciliarnos con Él fue el amor a su nombre. Hay una sola manera en que podamos vivir en la voluntad del Señor y el propósito de su elección, y es procurando con todo nuestro ser y en todo nuestro hacer el que Dios sea el todo en todos. Es importante que nos pongamos en esa conexión con el Señor a través del alimento diario que es la palabra de Dios, y a la misma vez también ponernos en esa relación con el Señor de una manera profunda, no solamente superficial. Es un compromiso de caminar a la luz de su palabra todos los días de nuestra vida, porque el Dios que tenemos es un Dios real, un Dios todopoderoso, un Dios que creó, un Dios que se asentó en nuestras vidas y que está arraigado y cimentado en cada uno de nosotros. Ese es el Dios nuestro, el Dios que nos tiene esculpidos en la palma de su mano. Por eso no nos cansamos de alabarlo, de exaltarlo y de declarar que Él es bueno y que Él es fiel. Acercándose uno de los escribas que les había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Se acercaba a la gente, buscaba de alguna manera hacerlo caer, ver o marcar algo que pudiera señalarse como incorrecto, inapropiado. Pero era la palabra hecha vida, la palabra hecha carne. ¿Quién podría decirle a la palabra que estaba ahí, viva, esa palabra viva, esa palabra encarnada en Jesucristo, esa naturaleza de Dios encarnada en Él? ¿Quién podría decirle algo que lo pudiera confundir? Los hombres mismos hablaban de sus propios pensamientos, de su propio sentir. Lo mismo que hoy vivimos.
un acecho constante tratando de apartarnos de las verdades de Dios. ¿Verdad? ¿Qué decía Jesús? Respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, ¿verdad? Que Él sea el todo en nosotros. Él es el todo y Él debe serlo, ¿verdad? De esa manera entonces caminamos. Al Señor tu Dios amarás con todo tu corazón y con toda tu alma. Además le dijo de estos dos mandamientos, ¿verdad? Depende toda la ley y los profetas. Todo lo del Antiguo Testamento se encuentra en estos dos mandamientos, ¿verdad? Se resume. El Espíritu de Dios toma toda la revelación para explicarnos una verdad que ha permanecido en nuestros corazones desde que Jesús vino al mundo hace 2020 años. Se supone que estamos en el 2020 después de Cristo, pero hemos entendido la revelación que Él dejó a través de sus acciones y lo que los hombres escribieron, porque el Señor no escribió nada. Solamente en una ocasión escribió algo sobre la tierra y nadie supo qué escribió. Cuando aquella mujer, ¿verdad?, fue llevada, atrapada en el adulterio, en la fornicación, en la inmoralidad, y la llevaron ahí para que dictara sentencia. Entonces Él estaba escribiendo algo sobre la tierra. Él no escribió nada, Él habló, y los hombres que lo escucharon escribieron, y esta es la palabra que tenemos hoy, ¿verdad? Esos 4 evangelios maravillosos, extraordinarios, a través de los cuales las vidas de los hombres, como nosotros, han cambiado, y están cambiando aquellos que vienen a los caminos de verdad y de justicia. Las Escrituras nos enseñan que Dios no debe de ser lo más importante, sino que Dios debe ser el todo en nuestras vidas. Él es el todo, no es lo más importante, no es una lista de importancia, ¿verdad? No es una lista así. Él debe ser el todo en nuestro corazón, Él debe ser el todo en nuestra alma, Él debe ser el todo en nuestra mente y Él debe ser el todo en nuestras fuerzas, ¿verdad? Para eso nos redimió, para ser el todo en nuestra existencia y así ser el todo en la iglesia también, en el cielo, en la tierra, en todo y en todos. Cristo apareció para deshacer las obras del diablo y quitar lo que impedía, ¿verdad? Los estorbos, obstáculos, ¿verdad? Porque el reino de Dios no estaba establecido en la tierra. Y de esa manera Jesús vino al mundo. ¿Y qué fue lo que dijo? El reino de los cielos se ha acercado a vosotros, ¿verdad? Las leyes, las reglas, las normas, los mandamientos, las ordenanzas de Dios vienen y se han asentado. Ahora tú y yo decidimos si los apropiamos, si los recibes, si vives en ellos, si los obedeces o no, ¿verdad? Esto marca una vida de victorias, una vida en la cual vamos a disfrutar los beneficios de la gracia del Eterno, ¿verdad? Porque viviendo para Él, ¿verdad? No que no haya sufrimiento en el mundo. En el mundo tendréis aflicciones, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Y de esa manera caminamos hoy, levantando nuestra cabeza, ordenando nuestros pasos, ¿verdad? Haciendo lo correcto, la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora buscamos poner en práctica los mandamientos y ordenanzas de Dios, porque Él es el único digno de recibir el honor y la gloria, la alabanza, la adoración por siempre, ¿verdad? En la obra de justificación Cristo logró que el reino del diablo que se oponía al reino de Dios fuera destruido, ¿verdad? Hemos sido justificados, el acusador ha sido lanzado fuera, ya no tiene ningún lugar. Ahora estamos en el Señor, ¿verdad? Prosperando en las cosas, llamando a lo que no es como si fuera, llamándolo por su nombre. Ahora nos gozamos, nos alegramos porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo y Él nos ha justificado, apagó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él nos rescató, nos justificó, nos reconcilió con Dios, ¿verdad? Y nos ha hecho las primicias de sus criaturas. Ahora somos hijos de Dios, pero con todo eso no se ha manifestado todavía lo que hemos de ser, ¿verdad? Vamos creciendo de gloria en gloria y de poder en poder. El Dios del cielo está con nosotros y Él camina adelante, ¿verdad? Peleando en nuestras batallas. Cuando Él aparezca, destruirá en forma total el reino de Satanás. Jesucristo ya lo hizo, digamos, representativa y legalmente en lo que respecta a la justificación. Pero ahora lo está haciendo de forma individual, en la obra de santificación por el poder del Espíritu Santo. Así que el Señor nos va llevando justificados, santificados,
Y esa obra de santificación significa que Él va derribando, destruyendo aquellas cosas que propiamente tenemos como conceptos erróneos, equivocados en nuestra vida, que todavía, ¿verdad?, actúan en ellos. Pero Dios nos va santificando, significa limpiando de todo concepto equivocado, erróneo, que no nos permite caminar con rectitud en el Señor, ¿verdad? En la vida de cada creyente, el Espíritu Santo está destruyendo el poder del pecado, y cada vez que éste es vencido en cada uno de nosotros, Cristo es glorificado. Él está conquistando cada área de nuestro ser para Dios. Cada vez que el hombre nuevo se va apoderando, ¿verdad?, como una llama de fuego de nuestro intelecto, se va tomando nuestra razón, se va apropiando nuestros afectos, nuestra voluntad y todo nuestro ser. Dios se está enseñoreando, está poseyendo todo en cada uno de nosotros. El Señor con su Espíritu está inactivando, está matando al Adán, a la carne, quitando lo que impide, ¿verdad?, que es el pecado, para que el hombre nuevo en Cristo Jesús vaya subyugando cada parte de nuestro ser hasta que Dios se apodere totalmente de nosotros y podamos decir como el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa obra que está haciendo a lo que la Biblia llama santificación es que está sometiendo nuestra alma en todo nuestro ser, ¿verdad?, en las diferentes áreas de nuestra vida. Está tomando aquellas cosas no correctas, las está destruyendo, echando fuera de nosotros y estableciendo lo eterno, lo permanente, lo que glorifica a Dios. Y de esa manera ahora la vida cristiana, ¿verdad?, la vida que estamos viviendo, es una vida de mayor autoridad, es una vida de mayor poder. ¿Por qué? Porque la iglesia se encuentra hoy, ¿verdad?, aceptando los retos que el Espíritu Santo nos va presentando. La oración, ¿verdad? Hay iglesias orando los 365 días del año, las 24 horas del día, ¿verdad? Hay iglesias que están entrando en un acercamiento con Dios, ¿verdad?, buscando de alguna manera santificar sus vidas. Están buscando el compromiso con Dios, ¿verdad? Encuentro personas que dicen: no voy porque hay hipócritas en la iglesia. Bueno, pues si tú no eres un hipócrita, entonces te espero allá. Porque los que no son hipócritas, esos deben de estar ahí en la iglesia orando, buscando el rostro del Eterno, buscando hacer la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. A veces el diablo pone conceptos erróneos y equivocados en nuestra mente, pero nada nos podrá detener. El Espíritu de Dios está en nosotros y con nosotros y en nosotros. De esa forma vamos a ir caminando día con día hasta alcanzar la meta de ser formados a la imagen de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora lo reflejamos a Él, hablamos de Él, de sus cosas, de la obra que Él ha hecho en nuestras vidas, porque Él es santo. Sed santos porque Él es santo, y ahora buscamos eso, la santidad. No solamente el hecho de habernos rescatado del pecado, de haber roto las cadenas que el diablo tenía con nosotros. Ahora vamos a conquistar, ¿verdad?, el mundo y el universo en el nombre del Señor, para que, sometidos a la autoridad de Él, ahora Él dice: me someto al Padre para que el Padre sea el todo y en todos. Bendito sea el Señor. Esperamos esas maravillosas noticias, ¿verdad?, cuando estos tiempos se cumplan y podamos caminar de gloria en gloria y de poder en poder. Ahora oramos por todas aquellas gentes, ¿verdad?, que cegados espiritualmente, que ensordecidos están buscando obstaculizar, se levantan como enemigos, ¿verdad?, hombres con falsedad, que están buscando de alguna manera obstaculizar el que los hombres reciban la palabra. Nadie puede estorbarla. La palabra es verdad, la palabra es veraz, la palabra es poderosa, la palabra santifica, limpia, es un alimento para aquel que tiene hambre y sed de justicia. Si tú y yo tenemos hambre y sed de Él, entonces vengamos a los caminos de verdad y ahí encontraremos lo que tanto estamos buscando, esa fuente inagotable de vida que emana del propio corazón de Dios y que corre como las aguas vivas que brotan de su trono para alimentar a miles y millones de gentes en todas las generaciones que se levantan para glorificar su nombre. Esa obra la está haciendo el Espíritu Santo, a lo que la Biblia llama santificación. La santificación es algo que ocurre entonces dentro de cada creyente, donde el Espíritu va destruyendo el poder del pecado,
la pretensión, la soberbia, el egocentrismo y todas esas cosas que atentan en una forma directa con el designio de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y cuando nosotros asistimos a la iglesia a escuchar la palabra y nos exponemos a ella de cualquier forma, ya sea escrita, visual o audible, así como cuando Dios nos habla en profecía, en sueños, en visiones, por el don del discernimiento o por cualquiera de los dones derramados en su iglesia, el propósito del Espíritu Santo es perfeccionarnos, ¿verdad? Y completarnos en Él, para que Dios llegue a ser el todo en nuestro ser. De esa manera vamos caminando de gloria en gloria y de poder en poder, ¿verdad? Hemos visto la mano de Dios de formas extraordinarias, maravillosas, porque Dios está con nosotros. El Dios que tenemos es un Dios real, un Dios todopoderoso, el creador de lo visible y de lo invisible. Hay un mundo espiritual que no podemos ver, pero que es más real que lo que vemos. Es el mundo invisible, ¿verdad? Lo puedes ver cuando tú vienes a Jesús y tienes vida espiritual, ¿verdad? Para que tú veas la vida desde otra perspectiva. La vida en el plan y en el proyecto de Dios, ¿verdad? Vida eterna, vida que permanece para siempre. Esa es la vida que Dios nos ofrece. ¿Qué está pidiendo Dios de mí? Pues solamente que glorifique su nombre, que crea en Él, que acepte el sacrificio, ¿verdad? Y de esa manera entonces vengo y declaro que Jesús es mi Señor, es mi Salvador, lo creo. Él pagó mis pecados, me limpia de todo pecado y de toda maldad. Él me ha redimido, Él me ha justificado, Él me ha santificado. En ese proceso nos encontramos caminando día con día. Él va derribando los argumentos, pensamientos contrarios a la voluntad de Él, para llevarnos al camino de la verdad y de la justicia. Y en esa luz caminamos. Cada día vamos viendo su gloria y su poder manifiesto, porque el Dios que tenemos es real, no es ficticio, no es una religión, es una relación auténtica con un Dios poderoso a través de los mandamientos y ordenanzas de Él, para tomarnos de su mano. Y Él nos guía y nos va mostrando el poder, la riqueza de su gracia y el grande amor suyo. El Dios que tenemos es real, no es un pensamiento, una filosofía, una utopía, algo como un humo en mi cabeza. No, Él es real. Tú clavas a Él y Él te responde. Tú invocas su nombre y Él dice: heme aquí. Cuando nosotros lo buscamos de verdad, de todo corazón, Él se hace manifiesto. Él no nos ha dejado jamás, Él no está lejos. Él está en nosotros, con nosotros, ¿verdad? En una relación estrecha, mostrándonos más y más de su poder. Así que levantemos nuestra cabeza, falta un poco de tiempo. Han comenzado algunas pruebas que estamos viendo, hablándole Dios al mundo entero, ¿verdad? Hoy, a través de esto que estamos viviendo en la pandemia, nos encontramos en el lugar de refugio que el Señor nos permitió a través de esto. Nuestra casa, nuestro hogar. ¿Y qué has recuperado al estar en tu casa? Solo por el hecho de estarte sentando a comer ahí. Solo por el hecho de comunicarte con tus hijos. Solo por el hecho de encerrarte con ellos en tu casa, has recuperado muchas cosas perdidas. Has comenzado a recuperar el valor que habías perdido por tus hijos, porque te estabas invirtiendo allá, fuera de casa. Pero a través de estos meses hemos entendido que el tesoro más grande que tenemos es nuestro hogar, nuestra familia. Así que Dios ha sido sabio y nos mostró un fundamento grande y poderoso, lo que Él nos ha dado, que la gracia y el amor y el regalo más grande es nuestro hogar. Él se hizo llamar Padre y Jesús se hizo llamar Hijo, porque la naturaleza de nuestro Dios es paterna. Así que Dios nos ayude y nos guarde y nos bendiga. Y en el nombre del Señor, ¿verdad? Dios los prospere a todos en todo. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, queremos darte gracias. Eres bueno y fiel, Padre. Hoy, en esta preciosa tarde-noche, yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Bendigo sus familias, sus hogares. Te ruego en el nombre de Jesús, extiendas tu mano poderosa, Señor, y llenes de tu Espíritu Santo cada familia, cada matrimonio. La relación con los hijos sea una relación, Señor, fortalecida por tu poder, por tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor, por tu amor y tu bondad.
Hoy en esta tarde-noche, nosotros te damos a ti el honor y la gloria por siempre. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga, la paz de Dios sea con ustedes. Gracias por estar con nosotros y nos vemos el domingo una vez más a través de este medio. Dios les bendiga, la paz de Dios sea con ustedes. Amén.